Canto XXIV del Paraíso de Dante. En este canto San Pedro hace algunas preguntas a Dante con respecto a la fe, y habiendo éste respondido sinceramente cuanto creía, el apóstol aprueba su creencia. Oh compañía escogida para la gran cena del Cordero bendito, el cual os alimenta de tal modo que vuestro apetito está siempre satisfecho. Puesto que por la gracia de Dios éste prueba lo que cae de vuestra mesa, antes de que la muerte ponga fin á sus días, pensad en su deseo inmenso y refrescadlo algún tanto. Vosotros bebéis siempre en la fuente de donde procede lo que él piensa. Así dijo Beatriz, y aquellas almas gozosas se convirtieron en esferas sobre palos fijos, lanzando prolongados rayos á guisa de cometas, y como las ruedas que en el mecanismo de los relojes se mueven, de modo que la primera que se examina parece que está quieta y que vuela la última, del mismo modo aquellos fuegos, girando á manera de danza, me hacían juzgar del grado de su beatitud por la velocidad ó la lentitud de sus movimientos. De aquel que me había parecido más bello vi salir un fulgor tan esplendente que superaba á todos los demás. 3 veces giró en torno de Beatriz, cantando de un modo tan divino que mi fantasía no ha podido reproducir su armonía, por lo cual mi pluma sigue adelante sin describirlo, porque para pintar tales pliegues no sólo nuestra imaginación, sino también nuestras palabras tienen un color demasiado vivo. Oh mi santa hermana que tan devotamente ruegas, por tu ardiente afecto me separas de esta bella esfera. Luego de haber separado aquel fuego bendito, dirigió su soplo hacia mi dama, hablándola en los términos que he dicho, y ella contestó: Oh luz eterna del gran varón, á quien nuestro Señor dejó las llaves que llevó abajo desde este goce maravilloso, examina á éste como te plazca con respecto á los puntos fáciles y difíciles de la fe que te hizo andar por el mar. A ti no se oculta si él ama bien, y espera bien y cree, porque tienes la vista donde todo se refleja. Y ya que este reino ha conseguido ciudadanos por medio de la fe veraz, es bueno que para glorificarla le hables de ella. Así como el bachiller se prepara y no habla hasta que el maestro propone la cuestión, que debe aprobar pero no dar su solución, del mismo modo preparaba yo todas mis razones mientras ella hablaba, para estar pronto á contestar á tal examinador y á tal confesión. Di, buen cristiano, explícate, ¿qué es la fe? Al oír esto, levanté la frente hacia aquella luz de donde salían tales palabras, después me volví hacia Beatriz, la que me hizo un rápido ademán de que dejara salir el agua de mi fuente interior. Que la gracia divina que me permite confesarme con tan alto primipilo, exclamé, haga claros y expresivos mis conceptos. Después continué: como lo ha escrito, padre, la verídica pluma de tu querido hermano, que contigo hizo entrar á Roma por el buen camino, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y argumento de las que no aparecen á nuestra mente, tal me parece su esencia. Entonces oí: tu sentido es recto si comprendes bien por qué la colocó entre las sustancias y no entre los argumentos. A lo cual contesté: las profundas cosas que aquí se me manifiestan claras y patentes están tan ocultas á los ojos del mundo que sólo existen en la creencia sobre que se funda la alta esperanza. Por eso toma el nombre de sustancia. Con respecto á esta creencia es preciso argumentar sin tener otra luz. Por eso toma el nombre de argumento. Entonces oí: si todo lo que en la tierra se aprende por vía de enseñanza se entendiera de ese modo, la sutileza del sofisma sería en vano. Tales fueron las palabras que exhaló aquel ardiente amor. Después añadió: ha salido bien la prueba de la liga y el peso de esta moneda, pero dime si la tienes en tu bolsa. Le respondí: sí, la tengo tan brillante y tan redonda que no cabe duda sobre su cuño. Después salieron estas palabras de la profunda luz que allí resplandecía: esa querida joya en la que se funda toda otra virtud, ¿de dónde te proviene? La abundante lluvia del Espíritu Santo, le contesté, que está esparcida sobre las antiguas y las nuevas páginas, es el silogismo que me la ha demostrado tan sutilmente que con respecto á ella me parece obtusa toda demostración. Yo oí después: porque tienes por palabra divina á la antigua y á la nueva proposición que así te han convencido.
respondí. La prueba que me descubre la verdad consiste en las obras subsiguientes por las que la naturaleza no calentó nunca el hierro ni dio golpes en el yunque. Se me contestó: Di, ¿quién te asegura que aquellas obras fueron los verdaderos milagros a que te refieres? Porque lo que te lo jura es aquello mismo que necesita prueba y no otra cosa. Si el mundo se convierte al cristianismo sin necesidad de milagros, dije yo, eso sólo lo es tal, que los otros no son la centésima parte. Milagro fue el que tú entraras pobre y famélico en el campo a sembrar la buena planta, que en otro tiempo fue vid y ahora se ha convertido en zarza. Terminadas estas palabras, la corte sublime y elevada entonó en las esferas «Alabemos a un Dios», con la melodía que se canta allá arriba. Y aquel varón que examinándome me había llevado de rama en rama hasta acercarnos ya a las últimas hojas, volvió a empezar de esta manera: La gracia que enamora a tu mente te ha abierto la boca hasta el punto en que debía abrirse, así es que apruebo cuanto ha salido de ella, pero ahora es preciso que expliques lo que crees y el origen de tu creencia. Oh Santo Padre, oh Espíritu, que ves lo que con tanta firmeza has creído, que dirigiéndote hacia el sepulcro venciste a pies más jóvenes, empecé a decir, ¿quieres que te manifieste el orden de las cosas en que creo, preguntándome además el motivo de mi creencia? Pues bien, yo te respondo, creo en un solo y eterno Dios, que sin ser movido mueve todo el cielo con amor y con deseo, y en apoyo de tal creencia no sólo tengo pruebas físicas y metafísicas, sino que también me la suministra la verdad que allí llueve por Moisés, por los profetas, por los salmos, por el Evangelio, y por lo que vosotros habéis escrito después de haberos iluminado el ardiente espíritu. Creo en tres personas eternas, y las creo una esencia tan trina y una, que admiten a la vez sunt y est. La profunda naturaleza divina de que ahora trato se ha grabado en mi mente muchas veces por la doctrina evangélica. Tal es el principio, tal la chispa que se dilata hasta convertirse en viva llama, y que brilla en mi interior como estrella en el cielo. Cual señor que oye lo que le agrada y por ello abraza a su siervo, congratulándose por la noticia en cuanto éste se calla, de igual suerte me bendijo cantando y giró 3 veces en derredor de mi frente, así que me callé aquel apostólico fulgor por cuyo mandato había yo hablado. Tanto fue lo que mis palabras le agradaron. Fin del canto XXIV del Paraíso. Canto XXV del Paraíso de Dante. El apóstol Santiago examina al poeta sobre la esperanza y le propone 3 cuestiones, una de las cuales es resuelta por Beatriz. Enseguida San Juan Evangelista le manifiesta que sus restos mortales quedaron en la tierra. Si alguna vez sucede que el poema sagrado en que han puesto sus manos el cielo y la tierra, y que me ha hecho enflaquecer por espacio de muchos años, triunfa de la crueldad que me tiene apartado del bello redil donde dormí corderillo, enemigo de los lobos que le hacen la guerra, con otra voz y con otra cabellera, volveré como poeta y tomaré la corona sobre mis fuentes bautismales, porque allí entré en la fe que hace conocer las almas a Dios, y por la profesión que de ella hice me rodeó Pedro de aquel modo la frente. Después se adelantó hacia nosotros un resplandor desde aquella legión de que salió el primero de los vicarios que Cristo dejó en la tierra. Mi dama, llena de alegría, me dijo: Mira, mira, he ahí el varón por quien allá abajo visitan a Galicia. Cual 2 palomas que al reunirse se demuestran su amor dando vueltas y arrullándose, así vi yo a aquellos grandes y gloriosos príncipes acogerse mutuamente, alabando el alimento de que allá arriba se nutren. Mas cuando hubieron dado fin a sus congratulaciones, cada cual se detuvo silencioso, coram me, y tan encendido que humillaba mi rostro. Beatriz dijo entonces riendo: Oh alma ilustre, que has descrito la liberalidad de nuestra basílica, haz resonar la esperanza en esta altura. Tú sabes que la has simbolizado tantas veces cuantas Jesucristo se os manifestó a los 3 en todo su esplendor. Levanta la cabeza y tranquilízate, porque es preciso que lo que llega aquí arriba desde el mundo mortal
se madure á nuestros rayos. Tan consoladoras palabras me fueron dirigidas por el segundo resplandor. Entonces elevé los ojos hacia aquellas montañas que antes los habían encorvado con su excesivo peso. Ya que nuestro emperador te dispensa la merced de que te encuentres antes de tu muerte en la estancia más secreta de su palacio con sus condes, a fin de que habiendo visto la verdad de esta corte, os anime por eso a ti y a los otros la esperanza que tanto enamora allá abajo, dime en qué consiste ésta, dime cómo florece en tu mente y de dónde te proviene. Así habló el segundo resplandor, y aquella piadosa dama que guió las plumas de mis alas hacia tan elevado vuelo, respondió antes que yo de esta suerte. La Iglesia militante no tiene entre sus hijos otro más provisto de esperanza, conforme a lo que está escrito en el sol que irradia sobre nuestra multitud. Por eso se le ha concedido que desde Egipto venga a ver a Jerusalén, antes de verse libre de la milicia. Los otros dos puntos sobre que han versado tus preguntas, no por deseo de saber, sino para que él refiera lo grata que te es esta virtud, los dejo a su cargo, que no le serán de difícil resolución, ni le servirán de vanagloria. Responda, pues, y que la gracia de Dios se lo conceda. Cual discípulo que responde a su maestro con precipitación y placer en aquello en que es experto, a fin de revelar su mérito, así respondí yo. La esperanza es una expectativa segura de la vida futura, producida por la gracia divina y los méritos anteriores. Muchas son las estrellas que me comunican esta luz, pero el que primero la derramó en mi corazón fue el supremo cantor del supremo Señor. Que esperen en ti los que conocen tu nombre, dicen sus sublimes cánticos, y quién no lo conoce teniendo mi fe. Tú me has inundado después con su onda en tu epístola, así es que ya estoy lleno y derramo sobre otros vuestra lluvia. Mientras que yo hablaba, en el seno de aquel incendio oscilaba una llama rápida y frecuente como un relámpago. Después me dijo: el amor en que me abraso todavía por la virtud que me siguió hasta la palma y hasta mi salida del campo, quiere que te hable, a ti que con ella te deleitas, siéndome por lo mismo grato que me digas lo que la esperanza te promete. Yo le contesté: las nuevas y las antiguas escrituras prefijan el término a que deben aspirar las almas a quienes Dios ha concedido su amistad, y ese término lo veo ahora tal cual es. Isaías dice que cada una de ellas vestirá en su patria un doble ropaje, y su patria es esta dulce vida. Y tu hermano nos manifiesta más claramente esta revelación allí donde trata de las blancas vestiduras. Inmediatamente después de pronunciadas estas palabras se oyó sobre nosotros «Speren te», a que respondieron todos los círculos de almas. Luego resplandeció entre ellas una luz tal que si Cáncer tuviese semejante claridad, el invierno tendría un mes de un solo día. Y cual una doncella placentera que se levanta y va y toma parte en la danza sólo por festejar a la nueva esposa y no por vanidad u otra falta, así vi a tan vívido esplendor llegar hacia los otros dos, que seguían dando vueltas cual era necesario a su ardiente amor, y se puso a cantar con ellos las mismas palabras con la misma melodía. Este es aquel que descansó sobre el pecho de nuestro pelícano, y ese es el que fue elegido desde la cruz para este gran cargo. Así dijo mi dama, y sus miradas no dejaron de estar más atentas después que antes de sus palabras. Lo mismo que quien mira y se le figura ver eclipsarse un poco el sol y que a fuerza de mirar concluye por no ver nada, tal me sucedió con aquel último fuego, hasta que se dijo: ¿por qué te deslumbras para ver una cosa que no está aquí? Mi cuerpo está en la tierra, y allí permanecerá con los otros cuerpos hasta tanto que su número se iguale con el eterno propósito. Las dos luces que se levantaron antes son las únicas que existen en este bienaventurado claustro con sus dos vestiduras, y así lo debes repetir en tu mundo. Dichas estas palabras, el círculo inflamado se detuvo, deteniendo también el triple canto que mezclaba dulcemente con sus vueltas, como para esquivar la fatiga o el peligro, se detienen al sonido de un pito los remos que venían azotando el agua.
ah, cuánta fué la turbación de mi mente cuando me volví para ver á Beatriz y no pude lograrlo á pesar de encontrarme cerca de ella y en el dichoso mundo. Canto XXV del Paraíso. Canto XXVI del Paraíso de Dante. San Juan Evangelista examina al poeta sobre la tercera virtud teologal, sobre la caridad. Después, Adam cuenta al poeta sus dichas y sus desgracias. Mientras que yo dudaba a causa de mi deslumbrada vista, salió de la fúlgida llama que la deslumbró una voz que llamó mi atención y que decía: en tanto que recobras la vista que has perdido mirándome, es conveniente que hablando conmigo compenses su pérdida. Empieza, pues, dime a lo que tiende tu alma, y persuádete de que tu vista sólo se ha extraviado, pero no destruido, pues la dama que te conduce por esta resplandeciente región tiene en su mirada la virtud que tuvo la mano de Ananías. Yo dije: venga pronto o tarde, según su voluntad, el remedio a mis ojos, que fueron las puertas por donde ella entró con el fuego en que me abraso. El bien que esparce la alegría en esta corte es el alfa y el omega de cuanto el amor escribe en mí, ya leve o fuertemente. Aquella misma voz que desvaneciera el miedo causado por mi súbito deslumbramiento excitó nuevamente en mí el deseo de hablar, y dijo: es preciso que te limpies en una criba más estrecha, es preciso que digas quién dirigió tu arco hacia tal blanco. Los argumentos filosóficos, contesté, y la autoridad que desciende de aquí, han debido infundirme tal amor, porque el bien, en cuanto lo es y en cuanto se le conoce, enciende tanto más el amor cuanta mayor bondad encierra. Así pues, hacia esa esencia cuya ventaja es tal que cualquier bien que se encuentra fuera de ella no es más que un rayo de su luz, es preciso que se dirija, con preferencia a otro bien cualquiera, la mente del que amando conoce la verdad en que se funda esta prueba. Tal verdad la ha dado a conocer a mi inteligencia aquel que me demuestra el primer amor de las sustancias eternas. Me la demuestran también las palabras del veraz Hacedor, que dijo a Moisés hablando de sí mismo: yo te mostraré reunidas en mí todas las perfecciones. Tú también me la demuestras en el principio de tu sublime Evangelio, que publica el arcano de arriba sobre todo otro heraldo. Y yo oí: en nombre de la inteligencia humana y de la autoridad divina que está de acuerdo con ella, reserva para Dios el mayor de tus amores. Pero dime todavía si te sientes atraído hacia él por otras cuerdas, y dime con cuántos dientes te muerde este amor. La santa intención del águila de Cristo no fue latente para mí, y comprendí hacia dónde quería guiar mi confesión, por eso empecé a decir: todas las mordeduras que pueden obligar al corazón a volverse hacia Dios concurren en mi caridad, porque la existencia del mundo y mi existencia, la muerte que él sufrió porque yo viviera, y lo que espera todo fiel como yo, así como el conocimiento de que he hablado, me han sacado del piélago del mal guiado amor y me han puesto en la playa del recto. Amo las hojas de que está cubierto el huerto del hortelano eterno en la misma proporción del bien que aquél las comunica. En cuanto guardé silencio, resonó por el cielo un dulcísimo canto y mi dama decía con los demás: santo, santo, santo. Y así como al que despierta ante una luz penetrante por la virtud visiva que pasa de una membrana a otra de los ojos, una vez despierto, le disgusta lo que ve, tan ignorante le hace su súbito despertamiento, hasta que el raciocinio acude en su ayuda, de igual suerte lanzó Beatriz todo entorpecimiento de mis ojos con el rayo de los suyos que brillaba a más de 1000 millas. Entonces vi mucho más claro que antes y casi estupefacto pregunté quién era un cuarto resplandor que distinguí con nosotros. Mi dama me dijo: dentro de aquellos rayos contempla amorosa a su Hacedor la primer alma creada por la primera virtud. Como el follaje que doblega su copa al paso del viento y después se eleva por la propia virtud que la endereza, tal hice yo, maravillado, mientras que ella hablaba, haciéndome erguir después un deseo de preguntar que me abrasaba
por lo que empecé desta suerte. Oh fruto, que fuiste producido ya maduro, oh padre antiguo, de quien es nuera cada esposa y cada hija, tan devotamente como puedo te suplico que me hables. Tú ves mis deseos, los cuales no te manifiesto por oír más pronto tus palabras. A veces un animal cubierto con cualquier tela se agita de modo que manifiesta por los movimientos de su envoltura aquello que desea. Del mismo modo, la primer alma me manifestaba por la luz de que estaba revestida la alegría que le causaba complacerme. Después dijo: sin que me lo hayas manifestado, conozco tu deseo mejor que conoces tú cualquier cosa de la que estés más cierto, porque lo veo en el veraz espejo cuyo parelio son las demás cosas y que no es parelio de ninguna. ¿Quieres oír cuánto tiempo ha que Dios me colocó en el excelso jardín, en donde ésa te preparó a subir por tan larga escala? ¿Cuánto tiempo hace que fue querido a mis ojos, y la causa de mi gran ira, el idioma que usé y lo que hice? Sabe pues, hijo mío, que la causa de tan largo destierro no fue la de haber probado del árbol, sino la de haber transgredido la orden. Allí de donde tu dama ha hecho partir a Virgilio estuve deseando esta compañía por espacio de 4302 revoluciones del sol, a quien vi volver hacia todas las luces de su camino mientras permanecí en la tierra 930 veces. La lengua que hablé se extinguió completamente antes que las gentes de Nemrod se dedicaran a la obra interminable, porque ningún efecto racional fue jamás duradero a causa de la voluntad del hombre que se renueva según la posición y la influencia de los astros. Es cosa muy natural que el hombre hable, pero la naturaleza deja a vuestra discreción que lo hagáis de este o del otro modo. Antes de que yo descendiese a las angustias infernales, se daba en la tierra el nombre de Él al sumo bien, de quien procede la alegría que me circunda. Elí se le llamó después, y así debía ser, porque el uso de los mortales es como la hoja de una rama, que desaparece para ceder su puesto a otra nueva. En el monte que se eleva más sobre las ondas, llevé yo una vida pura y deshonesta desde la primera hora hasta la que es segunda, cuando el sol pasa de un cuadrante a la hora sexta. Fin del canto 26 del Paraíso. Canto 27 del Paraíso de Dante. Apóstrofes de San Pedro contra los males pastores. Dante sube con Beatriz a la novena esfera, llamada el primer móvil. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, entonó todo el paraíso con tan dulce canto que me embriagaba. Lo que veía me parecía una sonrisa del universo, porque mi embriaguez penetraba por la vista y el oído. Oh gozo, oh inefable alegría, oh vida entera de amor y de paz, oh riqueza segura y sin deseo. Ante mis ojos estaban encendidas las 4 antorchas y aquella que había venido antes empezó a lanzar más vivos destellos, siendo su aspecto tal cual debería ser el de Júpiter, si éste y Marte fueran aves y trocasen su plumaje. La providencia, que distribuye aquí el tiempo y los empleos, había impuesto silencio al coro bienaventurado por todas partes cuando oí estas palabras. Si yo cambio de color, no te maravilles, porque en cuanto hable verás cómo lo cambian también todos éstos. Aquel que usurpa en la tierra mi puesto, mi puesto, mi puesto que está vacante, sin embargo, ante los ojos del Hijo de Dios, ha hecho de mi cementerio una sentina de sangre y podredumbre, que al perverso caído desde aquí sirve allá abajo de consuelo. Entonces vi el cielo cubierto de aquel color que comunica el sol por mañana y tarde a las nubes que están en el horizonte opuesto a él, y cual mujer virtuosa que está segura de sí misma y que se ruboriza tan sólo con escuchar las faltas de otro, así vi yo a Beatriz cambiar de aspecto, y creo que tuvo lugar en el cielo un eclipse semejante cuando la pasión del poder supremo. Después continuó en estos términos con voz tan alterada que no fue mayor la alteración de su semblante. Mi sangre, así como la de Lino y la de Cleto, no alimentó a la esposa de Cristo para acostumbrarla a adquirir oro, sino para que adquiriese aquella vida virtuosa por la que Sixto y Pío, Calisto y Urbano
derramaron su sangre después de muchas lágrimas. No fue nuestra intención que una parte del pueblo cristiano estuviese sentada a la derecha y otra a la izquierda de nuestro sucesor, ni que las llaves que me fueron concedidas se convirtiesen en una enseña de guerra que combatiese contra los bautizados, ni que estuviese representada mi imagen en un sello para servir a privilegios vendidos y falsos, de que con frecuencia me avergüenzo e irrito. Por todos los prados se ven allá abajo lobos rapaces disfrazados de pastores. Oh Dios, defensor de la Iglesia, ¿por qué duermes? Los de Cahors y los de Gascuña se preparan a beber nuestra sangre. Oh buen principio, en que fin tan vil es preciso que caigas. Pero la alta providencia que con Escipión defendió en Roma la gloria del mundo, lo socorrerá en breve según imagino. Y tu hijo, que todavía has de volver abajo llevado por tu cuerpo mortal, abre allí la boca y no ocultes lo que yo no oculto. Así como nuestro aire se condensa despidiendo hacia la tierra copos de helados vapores cuando el cuerno de la cabra del cielo toca al sol, del mismo modo vi al éter adornarse en lo alto y nevar los vapores triunfantes que allí se habían detenido con nosotros. Mi vista seguía sus semblantes y los siguió hasta el medio, en donde la mucha distancia me impidió ir más adelante, por lo cual mi dama, reparando que había cesado de mirar hacia arriba, me dijo: baja la vista y repara cuánto has girado. Desde que había mirado a la tierra por primera vez, vi que había recorrido el arco que forma desde el centro al fin el primer clima, así es que contemplaba más allá de Cádiz el insensato paso de Ulises, y más acá la playa en que Europa se convirtió en tan dulce carga, y aun hubiera descubierto un poco más de aquel rincón de la tierra a no haberse adelantado el sol bajo mis pies un signo y algo más. El amoroso espíritu con que adoro siempre a mi dama ardía más que nunca en deseos de volver nuevamente hacia ella los ojos, y si la naturaleza o el arte han producido bellezas donde espaciar la vista para atraer los espíritus, ya en los cuerpos humanos, ya en pinturas, todas reunidas serían nada en comparación del placer divino que me iluminó cuando me volví hacia su faz riente, y la fuerza que me infundió su mirada me apartó del bello nido de leda y me transportó al cielo más veloz. Sus partes vivísimas y excelsas son tan uniformes que no sabré decir cuál de ellas escogió Beatriz para que yo la ocupara. Pero ella, que veía mi deseo, empezó a decirme, sonriendo tan placentera, que parecía que Dios se regocijaba en su semblante: en esta esfera empieza, como en su meta, el movimiento, que naturalmente cesa en el centro y mueve en torno suyo todo lo demás, y este cielo no tiene otro sitio donde adquirir movimiento más que la mente divina en que se enciende el amor que le hace girar, y la influencia que llueve en los demás cielos y en los elementos. La luz y el amor le circundan del mismo modo que él circunda a los otros cielos inferiores, y ese círculo de luz y de amor lo dirige solamente aquel que lo ciñe en este cielo. Su movimiento no está determinado por otro alguno, pero los demás están metidos por éste lo mismo que 10 por 5 y por 2. Ahora puedes comprender cómo tiene sus raíces el tiempo en este tiesto y en los otros las hojas. Oh concupiscencia, que de tal modo hundes debajo de ti a los mortales que a ninguno le es posible sacar los ojos fuera de tus ondas. Mucho florece la voluntad en los hombres, pero la continua lluvia convierte las verdaderas ciruelas en endrinas. La fe y la inocencia sólo se encuentran en los niños, y después cada una de ellas huye antes de que el vello cubra sus mejillas. Joven hay que aún balbucea y ayuna, y que después devora, con la lengua suelta, cualquier alimento en cualquier época, y lo hay también que, balbuciente aún, ama y escucha a su madre, y cuando llega a hablar claramente desea verla sepultada. Por esto, de blanca que era en su primer aspecto, se convierte en negra la piel de la bella hija de aquel que nos trae la mañana y nos deja la noche. A fin de que no te maravilles, sabe que en la tierra no hay quien gobierne, por lo cual va tan descarriada la razón humana. Pero antes de que el mes de enero deje de pertenecer al invierno, a causa del centésimo de que allá abajo no hacen caso, los círculos superiores girarán de tal suerte que la fortuna, por tanto tiempo esperada, volverá las popas donde ahora están las proas, haciendo que la flota navegue directamente
y el verdadero fruto vendrá después de la flor. Canto XXVII del Paraíso. Canto XXIX del Paraíso de Dante. Beatriz instruye a Dante sobre la creación de los ángeles. Enseguida censura a los teólogos y predicadores de aquel tiempo que, abandonando el Evangelio, se complacían en inventar fábulas. Por último, vuelve a hablar de la sustancia de los ángeles. Cuando los dos hijos de Latona, cubiertos de Aries y Libra, se hacen a sí mismos una zona del horizonte, mientras dura el momento que los equilibra, hasta que uno y otro se libran de aquel cinto cambiando de hemisferio, por igual espacio de tiempo estuvo Beatriz, dibujada en su rostro una sonrisa, silenciosa y mirando fijamente el punto que había deslumbrado mi vista. Después empezó a decir: yo te diré sin preguntártelo lo que quieres oír, porque lo he visto allí donde concurren todo ubi y todo cuando, no por obtener algún bien, lo que no puede ser, sino a fin de que su esplendor, reflejándose en las cosas creadas, pueda decir: existo. El eterno amor que abrió en su eternidad según le plugo, antes de tiempo y fuera del alcance de toda inteligencia humana, y produjo 9 órdenes de amores, no porque antes hubiera permanecido ocioso, puesto que ni antes ni después procedieron las palabras de Dios sobre estas aguas. El eterno amor se abrió en su eternidad, según le plugo. La forma y la materia, unidas y purificadas, salieron de este acto exentas de imperfección, como salen 3 flechas de un arco de 3 cuerdas. Y así como en el vidrio, en el ámbar o en el cristal brilla un rayo de tal modo que desde que acude hasta que se refleja no transcurre intervalo alguno, así también aquel triforme efecto irradia a la vez de su Señor sin distinción entre su principio y su ser. Después fue concreado y establecido el orden de las sustancias, que fueron la cima del mundo en que se produjo el acto puro. La parte inferior tuvo potencia pura, pero en el medio unió tal nudo a la forma y la materia que nunca se desata. Jerónimo ha escrito que los ángeles fueron creados muchos siglos antes de que fuera hecho el otro mundo, pero esta verdad está escrita en muchos pasajes de los escritores del Espíritu Santo, y la podrás observar si bien la examinas. Hasta la misma razón la ve en parte, pues no podría comprender que los motores permanecieran tanto tiempo sin su perfección. Ahora sabes ya dónde, cómo y cuándo fueron creados estos amores, de modo que están extinguidos 3 ardores de tu deseo. No contarías de 1 a 20 con la prontitud con que una parte de aquellos ángeles turbó el mundo de vuestros elementos. La otra parte quedó aquí y empezó la obra que contemplas con tanto placer que nunca cesa de girar. La causa principal de la caída fue el maldito orgullo de aquel que viste en el centro de la tierra, pesando sobre él toda la gravedad del mundo. Esos que ves aquí fueron modestos, reconociendo la bondad que los había hecho dispuestos a tan altas miras, por lo cual las suyas fueron de tal modo exaltadas por la gracia que ilumina y por su mérito, que poseen una plena y firme voluntad. Y no quiero que dudes, sino que te cerciores de que es meritorio recibir la gracia, según que el amor con que se pide es más o menos grande. En adelante puedes contemplar a tu placer y sin otra ayuda este consistorio, si has entendido mis palabras. Pero como en la tierra y en vuestras escuelas se lee que la naturaleza angélica es tal que entiende, recuerda y quiere, te diré más todavía con objeto de que veas en toda su pureza la verdad que abajo se confunde equivocando semejante doctrina. Estas sustancias, después de haberse recreado en el rostro de Dios, no separaron su mirada de éste para quien nada hay oculto, así es que su vista no está interceptada por ningún nuevo objeto, por lo cual, no estando dividido su pensamiento, no tienen necesidad de recordar. Allá abajo, pues, se sueña sin dormir, creyendo unos y no creyendo otros decir la verdad, pero en éstos hay más falta y más vergüenza. Vosotros no vais allá abajo filosofando por un mismo sendero. Tanto es lo que os arrastran el amor hacia la apariencia y sus quimeras, y aun esto se tolera aquí con menos rigor que cuando se desprecia la Sagrada Escritura
o se la da un significado torcido. No pensáis en la sangre que cuesta sembrarla por el mundo y lo que agrada el que uniforma humildemente sus ideas a las de aquella. Sólo por aparecer docto, cada cual se ingenia y hace sus invenciones, que sirven de texto a los predicadores mientras que el Evangelio se calla. Uno dice que la luna retrocedió cuando la pasión de Cristo, y se interpuso a fin de que la luz del sol no pudiera bajar a la tierra. Otros, que la luz se ocultó por sí misma, así que este eclipse fue tan sensible para los españoles y los indios como para los judíos. No tiene Florencia tantos Lapo y Bindi como fábulas se pronuncian durante un año y por todas partes en el púlpito. Así es que las ovejas, ignorantes, vuelven del pasto repletas de viento, sin que les sirva de excusa no haber visto el daño. Cristo no ha dicho a su primer convento, andad y predicad al mundo cuentos, sino que les dio por base la verdad, la cual resonó de tal modo en su boca, que en la guerra que tuvieron que sostener para encender la fe, se valieron del Evangelio como de escudo y lanza. Ahora se va a predicar con argucias y bufonadas, y con tal de excitar la hilaridad, la cogulla se hincha y no se desea otra cosa. Pero en la punta de esa cogulla anida tal pájaro que si el vulgo lo viese no admitiría las indulgencias de aquellos en quienes confía, por cuyas indulgencias se ha acrecentado tanto la necedad en la tierra que sin necesidad de testimonio alguno se daría entera fe a cualquier promesa con respecto a ellas. Con esto engorda el puerco de San Antonio y engordan otros muchos que son peores que puercos, pagando en moneda sin cuño. Mas después de esta larga digresión, vuelve ya tus ojos al camino recto, de modo que éste y el tiempo se abrevien. La naturaleza de los ángeles aumenta tanto su número de grado en grado, que no hay palabra ni inteligencia mortal que pueda llegar a significar ese número, y si examinas bien lo que reveló Daniel, verás que en sus millares no se manifiesta un número determinado. La primera luz que ilumina toda la naturaleza angélica penetra en ésta de tantos modos cuantos son los esplendores a que se une, por lo cual, como a todo acto de intuición sigue la afección, la dulzura de amor hierve y se entibia diferentemente en los ángeles. Ya puedes contemplar en adelante la altura y la extensión del poder eterno, puesto que se ha hecho tantos espejos en que se multiplica, quedando siempre uno e indivisible, como antes de la creación de los ángeles. Fin del canto 29 del Paraíso.